Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. A su nombre, al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Como siempre, feliz y contento de estar acá nuevamente exponiendo la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están preparados para escuchar su voz? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar su voz en esta mañana? Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahí puestos sobre sus pies, vayan a sus Biblias, en el libro de los Salmos, Salmos 23. Pero no lo entro, déjenlo ahí. Eso. Amén. A su nombre. Salmo 23, ¿lo tienen ahí? Yo sé que el culto hoy ha sido un poquito largo, mis hermanos, y que algunos están medio agotados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están agotados, Quiero que sepan que como quiera voy a predicar el mensaje completo, Salmos 23, amén. Específicamente en el versículo 3 vamos a leer. Y vamos a leerlo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Señor, gracias. Esta es tu santa y bendita palabra, Señor, que en esta mañana va a ser expuesta. Y yo me presento, Señor, como predicador que no tiene nada que darle a tu iglesia más que tu palabra, Señor. Yo no quiero ser original ni quiero ser novedoso. Quiero predicar y ser fiel a la exposición de tu palabra. Háblale a la iglesia monte de alabanza, Señor. Dispón sus corazones, Señor, para que podamos escuchar tu voz y ser edificados, bendecidos y exhortados. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. Su nombre sea la gloria. Bien, ¿estamos listos? Bien, mis hermanos, miren, la porción de nosotros leímos, la Biblia de la Reina Valera 1960, por decir restaura mi alma, dice reconfortará mi alma. Yo estoy utilizando la Biblia de las Américas y para los fines de la predicación de esta mañana, yo voy a trabajar con esta versión, amén. Pero muy específicamente, a su nombre sea la gloria, muy específicamente me voy a concentrar en la porción Él restaura mi alma, amén. Y justamente vamos a trabajar bajo ese tema. Él restaura mi alma, amén. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Él restaura mi alma. Mis hermanos, a la fecha de hoy, estamos a 30 de abril, una fecha bien para los empleados, una fecha feliz, pero al mismo tiempo estamos dándole término a lo que son los primeros 4 meses de este año. Pareciera que el año entró ayer, pero ya se fue la tercera parte del año. Y para aquellas personas que tienen sus metas, que cuando empieza el año se proponen metas, se proponen proyectos. Me imagino que para esta etapa del año se han de sentar a ver cómo va su año. Han de ir a ver qué tanto han avanzado, qué tanto han progresado económicamente. Algunos van a chequear la cuenta bancaria y se dan cuenta que están peor que como iniciaron el año. Otros han ido avanzando en sus ahorros. Otros han mejorado en distintas áreas. Otros están peor. Pero yo sé que aquellos que son más o menos espirituales, cuando inicia el año nos proponemos metas espirituales. Le decimos al Señor, el año pasado yo no oraba, pero este año yo quiero orar 10 minutos. Quiero orarte 20 minutos, pero fijo. Y comienzan ya para esta etapa, para este final de los primeros 4 meses del año, van a ver, y sorpresivamente algunos lo han cumplido. Hay gente que el año anterior no oraban, pero este año están orando. Algunos oraban media hora, este año están orando 1 hora.
Algunos han decidido pasar más tiempo leyendo las Escrituras y lo han logrado. Y bendecimos al Señor por esa clase de personas que yo sé que aquí en la iglesia lo hay. ¿Dicen amén? Yo sé que aquí hay gente que se propusieron este año venir fielmente a sus estudios bíblicos y lo han logrado. Amén. Gente que se propusieron no faltar a sus cultos y lo han logrado. Decimos amén. Hay unos que otros por ahí que se le ha hecho difícil cumplir la meta. Oramos al Señor para que el Señor le ayude en esa parte. Pero yo me voy a dirigir específicamente en esta mañana a aquellas personas que, a pesar de haber planificado su meta, a esta hora del día han fracasado. Aquellos que iniciaron el año con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha determinación, en particular en el área espiritual, determinaron leer 3 capítulos de la Biblia, pero solamente lo leyeron el 1 de enero. Empezó el año y el ánimo se fue. Yo me voy a dirigir a ese grupo de personas que sienten que su vida espiritual es una vida mediocre y que ellos sienten que no se puede mejorar. Me voy a dirigir enfáticamente a aquellas personas que, por más que intentan mejorar su relación con Dios, sienten que hay un fallo. Sienten que hay algo que no les permite a ellos acercarse a Dios al nivel en el que su alma, en el que su espíritu lo amerita. Yo voy a hablar con un tipo de personas que necesita que el Señor restaure su alma. Amén. 2 o 3 personas que estemos aquí sentados, que estemos en esa condición espiritual, que nos sintamos frustrados, que nos sintamos desanimados en nuestra vida espiritual. A esas personas voy a dirigir mi atención en estos próximos 80 o 90 minutos en el que vamos a estar predicando la palabra. Y para ello, mis hermanos, es que voy a trabajar justamente con ese tema. Él restaura mi alma. Amén. Óigalo bien. Él restaura mi alma. Señale esa palabra, subráyelo en su corazón. Él restaura mi alma. El Señor es el que restaura tu alma. Para ello voy a dividir mi sermón en 2 puntos particulares. Primero, ¿por qué necesitamos ser restaurados? Y segundo, el Dios de toda restauración. Habiendo expuesto estos puntos, vamos a dar una que otras exhortaciones. Amén. Así que lo primero que nos vamos a preguntar, y es trabajar con nuestro primer punto: ¿por qué necesitamos ser restaurados? ¿Por qué tú y yo necesitamos que el Señor periódicamente nos esté a nosotros restaurando? Bueno, la respuesta inmediata para eso es porque nosotros, inclusive antes de venir a Cristo, éramos débiles. La razón por la que los hombres y porque la humanidad completa necesita que su Padre, necesita que el Dios de toda creación restaure su alma, es porque nosotros somos un manojo de debilidad. En el capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Qué es eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Que todas aquellas personas que están sin Cristo, aunque en el mundo tengan aires de fortaleza, tengan aire de presunción, dice Pablo aquí donde leímos que todo aquel que está sin Cristo es débil. Y todos nosotros, mis hermanos, fuera de Cristo somos un manojo de debilidades. A la gente te hace creer, el mundo te hace creer a ti que tú eres fuerte, que tú puedes lograr todo lo que te propones, que no hay quien se interponga en tus metas y en tus propósitos. Pero Dios dice que tú y yo, antes de venir a Él, éramos débiles. Y esto va dirigido hacia aquí. Hay algún amigo que nos está visitando por primera vez o por varias veces. Si tú no estás en Cristo, tú eres una persona débil. Tú eres una persona frágil. Tu humanidad se diluye con cualquier situación. Tú no eres tan fuerte como tú pensabas. Tú pensaste que si te despedían del trabajo, tú te ibas a mantener firme. Te despidieron y tú sientes que tu mundo se te viene abajo. Tú piensas que tú puedes seguir viviendo aunque te falte padre o madre. Se te murió un ser querido y tú sientes que el mundo se te viene abajo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su alma y en su corazón
corazón, dice el apóstol Pablo que es débil. Somos débiles. El sistema nos convence de cualquier cosa. Cambiamos de idea dependiendo del que nos las presenta. No tenemos criterios claros porque somos ignorantes a la sabiduría del Padre. No conocemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y por lo tanto, cualquier persona que hable bonito, que presente una idea diabólica, aunque sea diabólica, pero si la presenta de forma astuta, de forma inteligente, fácilmente le creemos. Porque somos débiles de mente, somos débiles de espíritu, somos débiles todos los que están sin Cristo. Pero no solamente los que están sin Cristo tienen ese problema de debilidad. Aún nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, aún seguimos luchando con nuestras debilidades. Aún seguimos teniendo problemas, hermanos, con la carne. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la misma carta de los Romanos. Y de la manera misma, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Inclusive para nosotros orar necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque somos débiles. Porque no sabemos qué pedirle a Dios. Hay gente que le pide a Dios que mate a fulano y a mengano. El texto que leímos dice que aún en la oración necesitamos que el Espíritu Santo nos asista porque somos débiles. Y yo no sé cuántos creyentes aquí presentes pueden testificar de su debilidad en Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes podemos presumir de nunca haber caído? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes en Cristo Jesús podemos decir que delante de Dios tú no tienes tacha que te pisen? Ningunos. Ninguno de nosotros podemos decir eso. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Porque hemos pecado y aunque no se haya hecho público el pecado, Dios ya lo vio. Porque aunque nadie ve lo que yo pienso, Dios lo ve. Porque aunque nadie puede ver lo que yo estoy pensando, ni los pensamientos que estoy consintiendo, Dios lo ve. Entonces somos débiles. Yo nunca, ni el pastor, ni los líderes nos podrán juzgar a ustedes o ponerlo en disciplina por un mal pensamiento que usted tenga. Pero Dios sí lo sabe y sí lo ve. Entonces somos débiles. No hemos matado a nadie probablemente, pero sí nos hemos airado en gran medida contra alguien. Y hemos pecado contra Dios. Entonces tú puedes pararte aquí adelante y tú decir, yo no tengo tacha que me pise. Sí, pero eso delante de nosotros. Sí, delante de mí sí, está bien. Pero ante Dios, hermanos, ninguno de nosotros tenemos la moral ni la santidad para decirle a Dios, Dios, yo no tengo nada de que tú quejarte de mí. Porque somos débiles. Somos débiles. El apóstol Pablo lo expresa de una forma interesante. Él dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Este pasaje es precioso, pero hay una parte importante que yo quiero resaltar aquí. Y es el aspecto donde dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Todos los que estamos aquí presentes, mis hermanos, estamos viviendo una vida en la carne. Y la carne es debilidad. Y la carne es pobreza. Y el apóstol Pablo, aunque podía reconocer que estaba crucificado en Cristo, al mismo tiempo él podía decir, todavía estoy viviendo en la carne. Y sin importar el éxito rotundo que nosotros tengamos en términos espirituales, mientras estemos aquí en la tierra, cada paso que tú des, la carne se te va a oponer. Cada milímetro de progreso espiritual que tú quieras dar en el Señor, vas a sentir una oposición de parte de la carne, porque estamos en la carne. No dominado por el poder de la carne, pero sí todavía estamos luchando con el poder de la carne de arrastrarnos al pecado. Y la carne es debilidad, mis hermanos. La carne es de manera
que todos nosotros, antes de estar en Cristo, éramos personas débiles. Y después de estar en Cristo, seguimos teniendo debilidad. Y toda esa debilidad son intencionales de parte de nuestro Dios, para que siempre estemos dependiendo de Él. Ese aguijón de la carne que hablaba nuestro hermano Félix en su cápsula de esta mañana, siempre la vamos a tener ahí para cuando se nos quiera inflar el orgullo por nuestro éxito espiritual, para cuando quisiéramos pensar que somos más santos que los demás, el aguijón de la carne nos recuerde que tenemos debilidades. El aguijón de la carne siempre te va a recordar que aún tú haciendo las cosas más profundamente espirituales, el aguijón de la carne va a estar ahí. Y es interesante porque esa es justamente la tesis de Pablo. Conoce un hombre que ha recibido revelaciones y se le ha mostrado cosas inefables. Sí, a ese mismo se le ha dado un aguijón para que no presuma. A ese mismo se le ha dado un aguijón para que se recuerde que debe mantenerse humilde, para que se recuerde que debe mantenerse postrado bajo el señorío de Cristo, hermanos. Entonces nosotros somos debilidad, mis hermanos. Tú y yo somos debilidad. Y es en esta debilidad, mis hermanos, que estamos llamados a luchar con nuestra carne. Es en esta debilidad que nosotros estamos llamados a pelear con nuestra carne. Y tenemos que pelear porque si no peleamos nos derrota. Tenemos que pelear porque si yo no me opongo a ella, ella se opone a mí. Tenemos que pelear porque si yo no avanzo, avanza ella. De alguna forma u otra no hay espacio para la tranquilidad espiritual. Nosotros necesitamos pelear con la carne. Apóstol Pablo dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpe al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo y lo hago mi esclavo o lo pongo en servidumbre. Dice Pablo, hermano, el apóstol que ha recibido todas esas revelaciones, está peleando con su carne y nosotros no estamos llamados a estar de vacaciones mientras que el apóstol Pablo estuvo luchando con la carne. Tenemos que luchar con la carne porque la carne es debilidad para con Dios. Amén. Y habiéndole mostrado cómo nosotros antes de estar en Cristo éramos débiles y aún estando en Cristo ahora somos más débiles, quiero ahora pasar a mi segundo punto y es a que usted considere que el Dios de la Biblia es el Dios de toda restauración. El Dios de las Escrituras, mis hermanos, es el Dios de toda restauración. Yo no sé cuánto lo creen en esta mañana. Si usted no es mudo, usted puede alabar. Se vale usted levantar su mano y darle gracias a Dios. Todavía la alabanza no pagan impuestos en este país, hermano. Usted puede adorar a Dios. A su nombre. A su nombre sea la gloria. El pasaje que nosotros leímos, mis hermanos, claramente dice que Él restaura mi alma. ¿Y quién es Él? Bueno, Él es el mismo pastor del versículo 21, que dice, Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Ese pastor, dice aquí, que es Él el que restaura su alma. Y esto es algo bien interesante, mis hermanos, que usted pueda comprender que usted periódicamente va a necesitar que Dios restaure su alma. Y algunos de nosotros decía en la introducción que ya en lo que llevamos del mes, probablemente varias veces le hemos pedido al Señor que restaure nuestra alma. Y yo quiero que usted sepa, mis hermanos, que a Dios no le asombra nuestras caídas. A Dios no le sorprende nuestras debilidades. De hecho, yo quiero compartir una porción en el Salmo 89, verso 30. Mira lo que dice, sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Escucha lo que Dios está diciendo, hermano. Aquellos hijos de Él que abandonen su ley, que se descuiden de Él, ¿qué dice Dios? Lo voy a latear.
aquellos que se olviden de mis estatutos, aquellos que se olviden de que yo soy su Dios, a ellos yo los voy a castigar con vara. Pero no se queda ahí. Él añade, pero no quitaré de él mi misericordia, hablando del pueblo, ni abandonaré mi fidelidad para con ellos. En este pasaje bíblico el salmista reconoce que Dios está en la disposición de castigar a su pueblo cuando su pueblo peque, pero que también está en la disposición de restaurarlo cuando haya que restaurarlo. Y esa es una de las cosas más gloriosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo que falla, el pueblo que peca, el pueblo que se olvida de Dios va a recibir su castigo, pero Dios promete por medio de su palabra que Él va a restaurar su pueblo, que su fidelidad y que su amor nunca los van a abandonar. Y una cosa interesante, mis hermanos, en la conducta del Señor hay algo muy importante que yo no sé si usted lo ha notado. Pero mire, todo lo que Dios restaura, termina siendo mejor que antes de él restaurarlo. Se lo voy a repetir. Todo lo que Dios restaura termina siendo mejor que antes de él restaurarlo. Por ejemplo, la Biblia nos presenta a nosotros a Adán como Señor de la creación. Dios creó a Adán y creó todo para que Adán gobernara la tierra, se enseñoreara de la tierra. Adán, mis hermanos, el poder que Dios le entregó a Adán, la autoridad que Dios le entregó a Adán, todavía los teólogos están debatiendo y hay muchísima gente que están pensando muchísimas curiosidades sobre cómo Adán le puso nombre a los animales, que si Adán volaba, que si Adán se podía meter en el agua y no podía sin respirar, y muchísimos inventos y muchísimas hipótesis para llegar a la conclusión y decir, wow, pero cuánta gloria tenía Adán. Y yo estoy muy de acuerdo con todo eso, mis hermanos, pero hay un solo problema, hay un solo inconveniente. En vez de usted perderse en usted pensar en la gloria que tenía Adán, usted debería pensar en la gloria que tiene el segundo Adán. Usted debería estar pensando que en Cristo hay más gloria que la que hubo en Adán. En Cristo hay más poder. La restauración que tenemos en Cristo es mucho más gloriosa que la primera creación que teníamos en Adán. De manera que Dios, cumpliendo con su carácter, en Adán había gloria, pero en Cristo hay más gloria. Y eso revela, mis hermanos, que cuando la creación de Dios se daña, cuando Él la restaura, la deja mejor que cuando la hizo. Por eso es que la Biblia dice que si bien es cierto que cuando Dios creó todas las cosas había gloria, ahora en la nueva creación que hay en Cristo Jesús hay mucho más gloria. De manera que dice Pablo en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Señor todo lo que restaura es mucho mejor que cuando estaba en el inicio. Es por eso está la famosa frase, la gloria postrera será mayor que la primera. De manera, mis hermanos, que lo nuevo de Dios siempre es mejor que aquello que el diablo o los hombres dañaron. Todo lo nuevo de Dios, mis hermanos, es mejor que aquello que el diablo dañó. Por eso, mis hermanos, el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Este pacto que nosotros tenemos ha sido sellado por la sangre del Cordero, porque la sangre de los cabritos no podían perdonar a los pecados. De nuevo, mis hermanos, vea el mismo patrón. Todo lo nuevo de Dios es mucho mejor que todo aquello que el diablo dañó. Y eso tiene que regocijar a la iglesia, hermano. Eso tiene que sacarle un gloria a Dios hasta un maniquí que esté ahí sentado. Saber, hermanos. A su nombre.
saber, mis hermanos, que lo nuevo de Dios siempre va a ser mejor que lo que pasó, me permite a mí sostenerme ante las pérdidas. Me permite a mí mantenerme firme ante las promesas de Dios que vienen hacia adelante. Porque aunque yo no sé cómo Él lo va a hacer, yo estoy seguro que la forma en la que lo va a hacer es mejor que todo aquello que yo perdí. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros necesitamos apreciar esa conducta en el obrar de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El vino nuevo siempre es mejor que el viejo. Entonces está comprobado, mis hermanos, que a lo largo de todas las Escrituras, lo que Dios restaura es mejor, es más auténtico, tiene más gloria, tiene más peso, tiene más valor que aquello que se dañó. Y eso tiene una aplicación muy práctica para nosotros como iglesia. Porque ¿cómo eso se puede aplicar para nuestra vida espiritual? ¿Ah? ¿Cómo yo puedo traer eso a mi vida práctica? Y recuerde que yo le estoy hablando a gente que están en mediocridad espiritual. Yo le estoy hablando a gente que en estos primeros 4 meses del año no han orado como han tenido que orar, no han buscado a Dios. La culpa les invade. Hay algún pecado que lo tiene atado. Es a esa gente que en esta mañana el Señor les dice que cuando Él restaure es mejor que como se dañó. Es a esa gente que Dios le dice cuando Él restaura las cosas es mucho mejor que antes de que se dañare. Lo primero que yo quiero señalar, mis hermanos, para aquellas personas que están en esa situación espiritual, es que no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. Usted puede señalar eso en su corazón, hermano. Usted puede subrayar eso esta mañana. Miren, no hay pecado, por grave que sea, que la gracia no perdone. Y eso es justamente, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros en el libro de Romanos. Mira lo que dice Romanos. Dice el libro de Romanos, que donde abundó el pecado, ¿qué hizo la gracia? Sobreabundó, hermano. Aquí hay personas que probablemente están siendo atadas por una culpa, algún pecado que ellos no pueden superar. Cometieron una falta hace más de 5 años y cuando van a orar, cuando se le van a acercar al Señor, la culpa lo detiene. Aquí probablemente, yo no sé si la haya, pero hay mujeres que en un momento dado le hablaron mal a su marido. Tienen situaciones en el trabajo, la culpa los agobia y toda esa situación impide que usted se le acerque al trono de la gracia. Hermano, Dios dice en su palabra que donde abundó el pecado, allí mismo, allí mismo donde abundó el pecado, su gracia sobreabundó. No hay un pecado, por grave que sea, que la gracia, el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios no pueda perdonar. Y una iglesia saludable es una iglesia que no coquetea con el pecado. Amén. Pero una iglesia saludable no permite que la culpa te paralice por el pecado. Una iglesia saludable reconoce que al Dios al que le sirven es un Dios que restaura. Es un Dios que levanta. No confundamos las cosas, mis hermanos. Nosotros aquí estamos claramente definidos con el pecado. Nosotros no estamos a favor del pecado en ninguna de sus manifestaciones, pero nosotros tampoco estamos a favor de aquel que pecó se le juzgue. Nosotros no estamos a favor de aquel que pecó lo pongamos en una esquina y no lo restauremos. El Dios de la Biblia es un Dios que restaura. El Dios de la Biblia es un Dios que perdona. Y la iglesia, que sea una iglesia saludable, que sea una iglesia sana, es una iglesia que restaura, es una iglesia que levanta, es una iglesia que anima, es una iglesia que no condena. A su nombre. Cuidado si aquí hay algunos de ustedes que se creen muy bíblicos y por eso al que pecan no le dan un chance, ¿eh? No, yo soy muy bíblico, yo no voy con el pecado, el que pecó se murió. Esa actitud tuya es pecaminosa.
tienes problema con esa actitud, porque ese contenido bíblico te lleva a tú denunciar al pecado, pero amar al pecador. Ese contenido bíblico que tú expones haces que tú les muestres a la gente lo grave que es el pecado, pero lo profundo que es el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Romanos? Mira lo que dice Pablo. Y preste mucha atención a este versículo, hermano. Romanos 5:10, oigan lo que dice. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, si cuando tú estabas por allá afuera, perdido en el mundo, Dios te salvó, ¿tú te crees que ahora que te tiene ahí no te va a salvar? O sea, cuando tú estabas allá afuera pecando a diestra y a siniestra, el Señor fue y te salvó. Ahora tú estás ahí sentado y tú crees que Dios no te puede restaurar. Ahora tú estás aquí buscando a Dios con debilidades, con tropezones, gateando, caminando, levantándote, trayándote, como tú quieras, pero estás aquí con Dios. Ahora que tú estás aquí, que ya tú eres hijo, que has sido reconciliado, que has sido justificado, ¿tú crees que Dios va a dejar que tú te pierdas? Imposible, mis hermanos. No hay forma en la que eso pueda suceder. Todavía, hoy por hoy, aquellos que no conocen a Dios, el evangelio de salvación se les tiende. Aquellos que no conocen a Dios, el evangelio promueve misericordia. Y para los que están en la casa, no la hay. Y para los que estamos aquí, no hay misericordia. O sea, el evangelio de la misericordia hasta que yo entre. Después que entré, se cerró. Imposible, mis hermanos. Si ya yo he sido reconciliado, no hay forma en la que el Señor me abandone. Y por eso es, mis hermanos, que yo en esta mañana, yo te invito a que tú medites en esta realidad del carácter de Dios, del restaurarte. ¿Tú crees que es imposible que tú mejores tu relación con Dios? Las Escrituras dicen, para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Pero ¿cuál es el problema con la mayoría de las personas que no han logrado mejorar su vida espiritual? Además, miren, yo conozco, y yo le oraba a Dios esta mañana, y el Señor me mostraba cómo hay gente que ya renunciaron a su vida espiritual. Hay gente que dijeron, yo no voy a leer la Biblia, eso es para maestro. Yo no voy a orar, yo le voy a dejar eso a los pastores, a los líderes, ellos que oren por la iglesia. Yo me propongo orar una semana y nada más el lunes oro 10 minutos y suelto eso. Hay gente que ya se acostumbraron a no orar. Se acostumbraron a no leer la Biblia. Ya, ellos renunciaron a esa vida. Eso es para los líderes, eso es para los profetas, eso es para fulano. Eso no es para mí. Yo estoy con mi universidad, yo estoy con mis estudios. Estoy en la iglesia, si hay que hacer una kermés, yo estoy ahí. Si hay que brincar, saltar, si hay que aportar. Pero di que está orando, di que está buscando a Dios, di que está... Ay, no. Yo soy bueno en la cocina, si hay que cocinar yo cocino, pero yo en la oración, ay no. Hay gente, hermano, que dijeron, yo me rindo. Yo no puedo con esa vaina ya. Soy un inestable. No me sostengo en el tiempo. ¿Y ustedes saben por qué pasa eso, mis hermanos? Y mi segunda exhortación. Porque todos nosotros somos legalistas. Todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos un legalismo que ni nosotros mismos sabemos lo que es eso. Le voy a explicar. ¿Qué es un legalista? La gente confunde el legalista con el RT. Pero eso no es ser legalista. El legalismo, mis hermanos, es la pretensión de que todo lo que yo haga con Dios de que todo lo que yo haga para Dios determina mi estado delante de Dios. Escuche esto porque esto es importante. El legalismo es la idea que en la medida en la que yo más oro, Dios más me ama. En la medida en la que yo leo más la Biblia, Dios más me ama. En la medida en la que yo más voy a los hospitales, Dios me sigue amando. En la medida en la que yo visito a los presos en la cárcel, Dios me sigue amando. En la medida en la que yo veo a un hermano en necesidad y yo lo llamo y lo bendigo, el amor de Dios se sigue elevando. En la medida en la que yo expreso compasión y amor por mis hermanos, el amor de Dios se sigue elevando. Cuando tú dejas de hacer todo eso,
Entonces tú sientes que Dios no te ama. Eso es legalismo. El legalismo es yo basar mi relación con Dios en función de lo que yo hago para Él. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Y oigan por qué esto está mal, mis hermanos. Que usted base su relación con Dios por lo que usted hace para Dios. El amor de Dios, hermano, no se basa en lo que usted haga o deje de hacer por Él. Y si yo le preguntara a la mayoría de ustedes en esta mañana, ¿qué cosa extraordinaria usted ha hecho para Dios en esta semana? Sin temor a equivocarme, incluyéndome a mí, la mayoría dijéramos casi nada. Me fui listo, estoy quemado. ¿Cuánto debió haber disminuido el amor de Dios si tú en esta semana no hiciste nada por Él? No le predicaste a un inconverso, no leíste las escrituras, no oraste, no ayunaste, no buscaste. Si ese es tu caso, ¿cuánto debió haber disminuido el amor de Dios? No, tú estás enemigo de Dios. Tú estás aquí sentado. Tú estás ahí sentado y estás aquí adorando a Dios, pero tú eres enemigo de Dios. Pero le damos gracias a nuestro Señor, que la base por la que Dios nos trata a nosotros no son nuestras obras, sino la obra de Él. Sino la obra de Cristo. Mis hermanos, usted debe aprender a que usted debe renunciar a todo espíritu legalista. Si usted se propuso usted orar y no pudo orar hoy por X o por Y razón, mañana, hermano, empiece a orar. No deje que la culpa lo detenga, no deje que el diablo lo paralice, hermano. El Dios nuestro es el Dios de toda gracia, es el Dios de toda bendición, es el Dios de toda fidelidad. Y una iglesia que pretende avanzar tiene que aprender a mantenerse cayéndose y levantándose. Me equivoqué, pero avanzo. No, lo hice mal, pero lo mejoro. La iglesia sana, la iglesia saludable es una iglesia que no deje que el complejo la detenga. Oh, una iglesia sana es una iglesia que ha puesto toda su esperanza en Cristo. Dice Romanos capítulo 5. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Wow. Hermano, si usted puede memorizarse ese pasaje de Romanos capítulo 5, memorice. Mire, dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo. Yo no oré esta mañana, como quiera tú estás en paz con Dios. Yo no leí la Biblia como tenía que leerla. Dios dice, tú estás en paz conmigo. Ven, arrepiéntete, pídeme perdón y sigue. Tu paz con Dios no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Depende de lo que Cristo hizo. Así que ese católico romano que tú tienes, una parte de ese catolicismo que tú crees que tú le das a Dios y Dios te da. Dios, toma, dame. Sácalo, hermano. Porque Dios no está operando de esa forma. Dios no está trabajando de esa forma. El Dios de las Escrituras, mis hermanos, es el Dios que nos invita a nosotros a venir hacia Él todos los que están cansados y trabajados. Ese es el Dios de las Escrituras. Pero mi tercera exhortación, y esto es a modo de pregunta que yo le hago. La mayoría de la gente cuando se encuentra en una situación, lo primero que hacen es abandonar a Dios. Le pasa cualquier adversidad, por mínima que sea, lo primero que hacen es abandonar a Dios. Yo te voy a preguntar ahora a ti, ¿qué te ha hecho Dios para que tú lo abandones? A ti se te muere un familiar, te despiden del trabajo, te pasan cualquier situación. ¿Y tú sabes quién paga eso? Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué te ha hecho Dios para que tú lo abandones? ¿Dónde te perjudicó? ¿Dónde te hizo daño el tú haber estado orando con Dios? Que dejaste de orar. ¿Cuál fue el daño que te hizo la Biblia que tú la dejaste de leer cuando te botaron del trabajo? Para ponerlo en palabras de los puritanos que hablan mejor que yo, oigan cómo lo dice este puritano. Ven y da testimonio. ¿Ha demostrado ser Dios alguna vez un desierto contigo? ¿Ha habido algo en su trato contigo, en su conducta, en su comportamiento, que justifique el hecho de que le diera la espalda?
¿Ha hablado alguna vez con reproche hacia tu persona? ¿Alguna veracidad hostil en su disciplina? ¿Algo vengativo e impecable en su corrección? No, por el contrario. ¿No ha sido un huerto fructífero en tierra placentera y una fuente de agua viva? ¿Acaso no está en ti y solo en ti la causa de todos tus alejamientos y tu enfriamiento? Hermanos, ¿qué mal nos ha hecho Dios para que nosotros le abandonemos cuando la vida se pone difícil? ¿Por qué queremos pagar los platos rotos con Dios? ¿Por qué cualquier afán, cualquier ansiedad, cualquier preocupación, la solución es abandonar a Dios? ¿Qué ganamos nosotros con nosotros alejarnos de Él? ¿Qué culpa tiene Dios, hermano, del daño que nos está haciendo a nosotros el pecado? De quien tú tienes que alejarte y a quien tú tienes que hacerle la guerra es al diablo. Hermano, el diablo es el que te quiere ver a ti infeliz. Es el diablo el que te tienta para destruir tu alma. Es al diablo que tú tienes que levantarte y hacerle la guerra. Es al pecado, hermano, que tú tienes que hacerle la guerra. Es al mundo que te atrae, que te seduce, que tú tienes que abandonar. No es a Dios. Es irónico, ¿no? Que aquel que me va a fortalecer, aquel que me va a vigorizar para yo enfrentar mis problemas, es aquel a que yo abandono. Tú deberías de abandonar ese amor por el mundo que tú tienes. Tu problema es con el mundo. El mundo es el que no te ama. El mundo es el que te rechaza. Es el pecado el que te domina, el que te inflige esa culpa, el que te inflige ese desánimo. No es Dios. Entonces, ¿por qué nos alejamos de Él? ¿Qué nos ha hecho Dios que no haya sido para nuestro propio bien? ¿Cuándo fue la última vez que oramos y salimos peor que como entramos? ¿Cuándo fue la última vez que empezamos a leer la Biblia y nuestra alma se vio dañada por ello? Si somos sinceros, eso nunca ha pasado. Y nunca va a pasar. Entonces, ¿por qué abandonamos a Dios cuando más lo necesitamos? ¿Por qué le damos la espalda a Dios cuando nuestra alma más lo necesita? ¿Se fijan que es un sinsentido? ¿Se fijan que no tiene razón lo que hacemos? ¿Se fijan que abandonar a Dios cuando más lo necesitamos es una locura impresionante? Y lo hacemos porque estamos atacando el bando equivocado. En vez de nosotros acudir a Dios, acudimos al pecado. Acudimos al mundo, apelamos a la carne, le damos libertad a nuestros sentimientos, permitimos caer presa de la desesperación, del afán y de la ansiedad. Antes bien, nosotros deberíamos, mi hermano, acudir ante el trono de la gracia. Qué bonito es saber, mis hermanos, que una vez y para siempre el trono celestial está abierto y está disponible para que la iglesia monte de alabanza, siempre que esté angustiada, pueda venir y orar a su Padre. Usted se imagina que Luis Abinader le diga a usted: cada vez que tú necesites cualquier cosa, puedes venir donde mí y yo te voy a dar una audiencia. Oh, qué privilegio, ¿eh? Qué gozo más impresionante para nosotros. Yo sé que usted, humanamente hablando, usted lo que está hablando, si yo me acerco a Abinader, yo lo que voy a ir a buscar 2 o 3 millones. Pero en nuestro caso, mis hermanos, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él ha habilitado el trono de la gracia disponible 24/7 para todo el mundo, no para sus hijos. Para todo el mundo, no para sus hijos. Para aquellos que le recibieron, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque aunque usted no lo siente, hermano, es un privilegio usted ser hijo de Dios. Aunque usted no lo siente, hermano, estar ahí sentado en este instante, algunos durmiendo, otros alabando, ahí sentado, ¿usted sabe qué? ¿Sabe qué Dios le dice? Que usted es un privilegiado de estar ahí. Y eso usted tiene que saberlo y disfrutarlo. Usted tiene que disfrutarlo, hermano. ¿Qué mejor antídoto contra la envidia el que usted sepa que usted es coheredero con Cristo?
¿Quién compite con la heredad de nuestro Señor Jesucristo? Nadie, pero tú la tienes y como quiera envidia al impío. Nadie, pero tú la tienes y como quiera cualquier situación te aflige. Y es natural que eso te aflija. Pero ¿a dónde acudes cuando estás afligido? ¿A dónde quién estás acudiendo cuando estás afligido? Mis hermanos, si hay que hacerle la guerra a alguien, si hay que abandonar a alguien, es al pecado y al diablo. Nunca a Dios. Si tenemos que morir a alguien, es morir al pecado, a los deseos del mundo, a la carne, al chisme, a la crítica, a todo lo que nos aleja de Dios. Pero nunca alejarnos de Dios. Nunca distanciarnos de Dios. En mi caso particular, yo nunca he resuelto un problema alejándome de Dios. Yo no sé cuántos de aquí lo han resuelto, pero a mí en el intento de yo lograrlo, lo he complicado. Queriendo ser el arquitecto de mi propio destino, lo he destruido. Y ninguno de ustedes está llamado aquí a ser el arquitecto de su propio destino. Déjese de eso. Eso yo lo dejo allá para afuera. Aquí no. Aquí el que dice, aquí el único arquitecto, y es de la segunda, Israel. Pero después de ahí, el que diseña los planos de cómo debe funcionar la iglesia es Dios. Y qué bueno que sea Dios y no Israel, hermano, porque Israel ignora muchas cosas. Agradecemos a Dios que sea Dios y no un arquitecto humano y no un ingeniero humano, porque Dios en su sabiduría sabe cómo tú mejor funcionas. Dios sabe cómo es que tú y yo mejor funcionamos. No abandonemos a Dios, mis hermanos. Eso nunca es una alternativa. Y ya para concluir, deberíamos nosotros preguntarnos en esta mañana, ¿cómo yo debería responder a esa restauración de parte de Dios? Porque hasta ahora hemos visto que Dios es el que restaura y en Él está la iniciativa. Entonces ahora, ¿cuál es mi respuesta ante esa llamada que Dios hace? Ante esa exhortación de Dios, ¿cuál es mi respuesta o cuál debería de ser? Algunos de nosotros, los que han venido a los estudios bíblicos, ustedes bien recordarán que estuvimos estudiando algunas cartas. Así que este texto que le voy a leer de Apocalipsis 2:5, a alguno le va a sonar conocido. Mira lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿A qué nos está llamando el Señor en esta mañana? ¿A qué nos está exhortando el Señor en esta mañana? A que tú recuerdes de dónde te has caído. Piensa por unos minutos para ti, ¿de dónde tú has caído? ¿De dónde ha caído tu vida de oración? Piensa de dónde ha caído tu devoción espiritual para con el Señor. Dios no te está diciendo a ti que piense que tú vas a orar. No. ¿De dónde fue que tú caíste? Si tú orabas 10 minutos, media hora y te caíste de ahí Dios te dice en esta mañana, piensa de dónde te caíste. Piensa de dónde te caíste y dónde tú estás. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te caíste? ¿Qué fue lo que te tumbó de allá arriba? ¿Fue el pecado? ¿El diablo? ¿El afán? ¿La ansiedad? ¿Qué te tumbó de donde tú estabas? Mire cómo lo dice un puritano. Vuelve a tu trayectoria interior, a tu antiguo estado espiritual. Recuerda tu primer dolor por el pecado, tu primer gozo ante el perdón. Recuerdas el manantial de tu primer amor, lo preciado que era Jesús, lo gloriosa que era su persona, lo dulce que era la cruz, lo fragante que era su nombre, lo rica que era su gracia. Recuerda lo caro que era para ti el trono de la gracia, la frecuencia con la que acudías a Él y la forma en la que caminabas con Dios tu Padre. Piensa en lo profunda que era tu intimidad con Dios. Usted puede pensar en esos momentos cuando vino la aflicción, pero lo encontró usted orando y usted no la sintió.
Usted puede pensar en el último ataque que Satanás le hizo, pero lo encontró vestido con la armadura de Dios y usted no lo sintió. Usted puede pensar cuando lo despidieron del trabajo, pero usted estaba confiado en que Jehová es su proveedor y usted no sintió la crisis. Piensa de dónde has caído, te dice el Señor en esta mañana. Su nombre. Piensa, varón, mujer de Dios, joven, piensa de dónde has caído. Piensa anteriormente cómo tú pasabas horas orando, cómo se te iba el tiempo y a ti no te importaba, porque lo único que te importaba era tú agradar a tu amado. Lo único que tú querías era agradecerle a tu Padre, pero piensa que de ahí te has caído. Piensa de dónde caíste. Mira cómo tú estás ahora. Cualquier viento te tumba. Cualquier brisa te mueve. Cualquier noticia te alarma. Cualquier novedad te incomoda. Tú no te recuerdas antes cuando tú estabas orando que no importa lo que tú vieras en el mundo, tú estabas confiado en el Señor. Tú no te recuerdas cuando tú eras una mujer de ayuno y de oración, que aunque tu esposo se ponía como se ponía, tú le estabas creyendo a Dios que ese caco duro Jehová te lo cambia. Pero ahora ante cualquier cosa que haga ya tú estás de escandalosa. Piensa de dónde has caído. Piensa. ¿De dónde tú has caído? No piensa de dónde cayó el pastor, de dónde cayeron los líderes, de dónde cayó David, de dónde cayó Sansón. No, piensa tú, de dónde tú has caído. ¿Te recuerdas cuando tú sacabas tiempo para estar con el Señor? Que no dejabas que el cansancio te agobiara para después tú irte a orar, sino que tú creabas espacio para con toda tu energía trancarte a orar. De ahí tú has caído. Piensa cuando para ti era más importante leer la Biblia que entrar a las redes sociales. Dale un zumbón a ese celular. Usted debería motinarse, hermano, agarrar el celular, mire, dale un estrellón, salga de eso. Llénense de fe ahora mismo y háganlo. Recuerda de dónde has caído. Y a nosotros ahora con la tecnología no tendrá que preguntarse cuando no había WhatsApp. Ay, ¿cómo era la vida de los cristianos cuando no había WhatsApp, ni había redes sociales, ni había nada de eso? Pero le voy a decir algo, mis hermanos. Siempre para orar va a haber oposición. Hoy son las redes sociales, ayer eran las mujeres, antes de ayer eran los deportes, y siempre lo va a haber, porque la carne no quiere que tú busques a Dios. Y todo lo que te aleje de Dios, a tu carne le apetece. Tú no lo entiendes. Todo lo que te aleje de Dios, todo lo que te evite que tú ores, a tu carne le gusta. Entonces Dios te dice, recuerda de dónde tú has caído. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Ninguna renovación espiritual llega sin arrepentimiento. Ninguna renovación espiritual llega sin arrepentimiento. Una cosa que yo lo he dicho varias veces y lo tendré que repetir. Aún Dios no perdona si tú no te arrepientes. O sea, por muy glorioso que nosotros vimos todo este mensaje de lo extraordinario que es nuestro Dios, el Dios que restaura, que hace mejor lo nuevo, ese Dios dice que para que Él te perdone y vengan tiempos nuevos y de refrigerio y vengan tiempos de avivamiento, ¿sabes qué tú tienes que hacer? Arrepentirte. Arrepintámonos, hermanos. Arrepintámonos por nuestro desgano para la oración. Arrepintámonos por nuestra falta de consideración a las Escrituras. Arrepintámonos, mis hermanos, por nuestra falta de responsabilidad en nuestros hogares. Por nuestra falta de tacto con nuestros hijos.
por nuestra falta de discernimiento espiritual, viendo cosas que no deberíamos ver, admirando cosas en el mundo que no deberíamos admirar. Arrepintámonos por ello. Porque tú no te puedes deleitar en Dios, como decía un puritano. Tus ojos no se pueden deleitar en la gloria de Cristo si están deleitados con toda la gloria del mundo. Tú no puedes admirar el mundo y admirar a Cristo al mismo tiempo. Uno va a eclipsar al otro. Pero que sea Cristo el que eclipse el mundo. Y por último, haz tus primeras obras. Haz tus primeras obras. ¿Qué el Señor te está diciendo? El Señor te está diciendo que empiece de cero. Empieza de nuevo, no importa. Empezamos en este mes que viene. En este mes 5 yo voy a empezar a orar como yo oraba antes. Yo voy a empezar a leer las escrituras como yo oraba antes. Es cierto, me olvidé de la oración, me olvidé de la escritura, me olvidé de todo. Pero a partir de este mes de mayo que empieza, yo voy a retomar mi relación con Dios. Yo no voy a dejar que la culpa me detenga. Yo no voy a dejar que los entretenimientos me paralicen. Yo voy a renovar mi relación con Dios. Yo voy a leer las escrituras. Yo voy a asistir a mi iglesia. Yo voy a buscar la forma de yo entrarme en Dios, aunque me muera en el proceso. Usted tiene que tener la determinación, mi hermano, de usted buscar a Dios como si esa búsqueda dependiera de su vida. ¿Usted entendió? La búsqueda que usted haga por Dios tiene que ser con tanto amor, con tanto fervor, que usted se crea que esa búsqueda depende de su vida. Porque solo así lo vamos a encontrar. Cuando lo busquemos de todo corazón. No es cuando yo lo busque de forma malaganaria. Es cuando yo involucre mi alma. Cuando yo involucre mi corazón. Cuando yo involucre mi ser. Y en el intento de buscarlo, si me tengo que desgastar, me voy a desgastar. Si me tengo que cansar, me voy a cansar. Pero voy a encontrar a mi creador. Yo voy a encontrar a mi hacedor. Cueste lo que me cueste. Una cosa te aseguro, si lo encuentras, encontrar a Dios en su gloria va a significar en que eso que tú encontraste, el encontrarlo a Él, te va a ti a hacer ver que todo lo que tú pierdas por Él vale la pena. Un minuto en el destello de su gloria, mis hermanos, nos puede dejar a nosotros paralizados ante Él. Y haciendo ver el mundo como irrelevante e insuficiente. Mis hermanos, el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos guarde. Inclina su rostro, vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de nuevos comienzos. Tú eres el Dios de nuevas oportunidades. Y todo lo que estamos aquí presente, de un lado cojeamos. De un lado o de otro, Señor, no somos tan fieles como deberíamos serlo. Te pedimos perdón en esta mañana. De corazón, Señor, perdóname. Perdona a tu iglesia, monte de alabanza, Rey. Porque todo lo que estamos presentes reconocemos que te hemos abandonado. Te hemos dado la espalda, Señor. Padre, perdónanos. Y ayúdanos a lo que resta del año y en lo que resta de vida, vivirlo para buscarte. Vivirlo, Señor amado, para amarte. No dejes que el afán y que la bendición que tú me das entorpezca el yo encontrarte. Oh Cristo, te lo suplico. Bendice toda la iglesia, Señor. Pero por sobre todo, avívanos. Avívanos. Despiértanos del letargo espiritual. Levántanos por las madrugadas. Trae de nuevo tu primer amor, Señor, sobre nosotros. Perdona por las veces que paso más tiempo en las redes que orando. Perdona las veces que me emociono más por un chisme, por una farándula, que por tu gloria en la palabra. Oh Señor, perdónanos.
Oh, perdónanos, Jesús. Oh, lo reconozco, Señor. ¡Ey, Padre! Tu iglesia en esta mañana lo reconoce. Que te hemos fallado. Te hemos fallado, Señor. Restaura tu iglesia, Señor. Restaura nuestra vida espiritual. Oh, Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.